Buenas noches. Muy bien a los dos que respondieron. Vamos a buscar, como dijo Osvaldo, Jueces capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos y después lleven la lectura a medida que avanza el mensaje. Hoy vamos a ver todo el capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Listo? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la tierra de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Bueno, dejamos ya el juez anterior, Débora, y como comenzamos este capítulo 6, vuelve a repetirse el ciclo de los jueces. En los capítulos anteriores con Débora vemos cómo Dios, después de que el pueblo se acordó nuevamente de Dios, clamaron a Dios, Dios empieza a obrar, que quizás ellos no se daban cuenta, pero Dios empieza a obrar en su liberación, con una lluvia, con un río desbordado, y así Dios desbarata un ejército que para ellos era invencible, para la época era invencible. Sin embargo, Dios mostró cómo Él estaba obrando y cómo Él libera, cómo Él salva a través de medios que nosotros no, por ahí ni siquiera vemos el obrar de Dios. Tuvieron 40 años de reposo y nuevamente se olvidaron de Dios. Comenzó el ciclo otra vez. En los adolescentes estuvimos viendo los jueces con este material, y el ciclo lo recordábamos con 4 S: separación, sufrimiento, súplica y salvación. ¿Sí? Fácil. Los adolescentes se lo aprendieron, para nosotros también tiene que ser fácil. Separación, sufrimiento, súplica y salvación. Y así es cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios, empiezan las complicaciones. Muchas veces lo juzgamos a estos israelitas, decimos: pero qué cabeza dura, pero tenemos que ser sinceros y decir: bueno, también nos pasa a nosotros. Es parte de nuestra vida cotidiana, que muchas veces estamos ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que estamos viviendo para Él, y nuestro obrar empieza a ser como un automático, y empezamos a tomar nuestras decisiones, y todo lo que hacemos, en vez de estar guiado por el Señor, llega el momento que nos damos cuenta que fuimos nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando las papas queman. Así que no los miremos tan mal al pueblo de Israel, que muchas veces tenemos estos 3 enemigos que dice la Biblia tan cerca, y nos descuidamos tan fácil de estar siempre alertas. En esta oportunidad, como leímos, es el turno de los madianitas, descendientes de Madián,
Madián era hijo de Abraham y de Cetura, su segunda esposa. Así que ellos habitaban el este del otro lado del Jordán. Esta opresión de los madianitas es la peor porque los obliga a salir de sus casas y esconderse en los montes, ¿sí? Habitar en cuevas, y los humilla a Israel a no tener ni siquiera un hogar digno para vivir. Los madianitas no estaban interesados en tener un poder político sobre Israel, no querían dominarlos, no querían ocupar sus tierras, ellos simplemente querían devastarlo económicamente, ¿sí? Era una explotación económica, saqueando, como decía Osvaldo, sus cosechas, ¿sí? El pueblo estaba muriendo de hambre a causa de esto y la tierra estaba devastada. El alejarse de Dios hizo que el trabajo de Israel sea un trabajo duro y sin fruto. Porque ellos podían producir, podían sembrar, pero finalmente la comida se la llevaba otra. Así que, así como el pecado de Adán le trajo su trabajo, ¿se acuerdan? Fue después dificultoso, arduo, cansador, poco satisfecho. La misma consecuencia tuvo el pecado de haber olvidado a Dios sobre el pueblo de Israel, porque su trabajo ya no producía el fruto que ellos querían. Estos invasores, como leímos, subían en manadas, subían sus ganados, se traían todo y devastaban la tierra. No solamente no quedaba nada, sino que la tierra después era dificultosa para poder volver a cosechar. ¿Sí? Esa es la idea de cuando quedaba devastada. Dice que lo hacían hasta Gaza, leímos en el versículo 2. Eso significa que está hablando de toda la amplitud de la tierra. Desde el Jordán hasta la costa del mar Mediterráneo no dejaban absolutamente nada. Así que en el versículo 6 que leímos empieza la tercera etapa del ciclo. Ya hubo separación, ya hubo sufrimiento, y después de estos 7 años de humillación es que cuando ni siquiera tienen lo básico para poder vivir, ellos se acordaron de Dios y ahí comienza la súplica. En los versículos 7 al 10 vemos cómo el pueblo se acuerda de Dios y empieza por donde tendría que haber empezado, la oración. En vez de ser su primera herramienta para salir de su problema, fue la última. Así que todos esperamos que Dios me envíe un libertador, como lo hizo en los otros capítulos, en el capítulo 3, versículo 9, en el 3.15 o en el 4.4, pero Dios en vez de mandarle un libertador, les envía un predicador, les envía un profeta. El pueblo necesitaba escuchar la voz de Dios. Dios, antes de mandarle la salvación, les envía un sermón, porque ellos necesitaban comprender por qué estaban en esa situación, qué es lo que lo había llevado a ese desastre. Tenían que entender lo que había hecho la idolatría que ellos estaban practicando. Porque al parecer, cuando dice que en el versículo 6 y 7 que clamaron a Dios, parece que no hubo un verdadero arrepentimiento. Hubo simplemente un dolor por las consecuencias de su pecado, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Esta historia, que se vuelve a repetir, pasó después de la muerte de Otoniel, pasó después de la muerte de Ahod, después de la muerte de Débora, así que no fue un arrepentimiento verdadero, sino un dolor superficial y no de corazón. Por eso Dios, a través del profeta, le tiene que recordar 2 cosas al pueblo de Israel: lo que Él ha hecho y lo que ellos no habían hecho. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios les recuerda lo que Él hizo en tiempos antiguos, en Israel, cómo Él los liberó, cómo Él los cuidó en el desierto. Ellos tenían que entender que el amor de Dios lo había sacado a ellos de Egipto y que Dios seguía amando a su pueblo, por eso los iba a liberar de esa situación con los madianitas. Pero no solamente tenían que recordar el amor de Dios, sino que tenían que recordar el poder de Dios.
El mismo Dios que sacó con brazo fuerte de Egipto a su pueblo, también los iba a sacar de esa situación. Ellos tenían que confiar en Dios nomás, no en los dioses, en solamente en Dios. Recordemos que, como dice el capítulo 2, versículo 10 de Jueces, esta es una generación que no había visto obrar a Dios antes, ¿sí? Era una generación que no conocía a Dios y que no conocía su obrar. ¿Qué no hizo Israel? Versículo 10. Ustedes no me habéis obedecido. El verdadero problema en Israel no estaba afuera. No eran los madianitas, que eran muchos, no eran que venían en cantidades y devastaban la tierra. El problema era Israel, era desobediente. Así que cuando ellos clamaron, no entendieron cuál era el problema. No entendieron que ellos eran el problema. La Biblia habla de una distinción entre la tristeza del mundo, ¿sí? Una simple tristeza superficial, y el verdadero arrepentimiento. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 7:10, por favor? Muy bien. Pablo le escribió a la iglesia, en la primera carta fue durísimo, él les dice, fui duro, pero realmente sirvió porque produjo una tristeza que es según Dios un arrepentimiento. Y le dice, guarda con la tristeza que es según este mundo, que produce muerte. Así que esta distinción que tenemos entre la tristeza según el mundo y la tristeza que es según Dios, ambas son tristezas, pueden ser profundas, pero la tristeza del mundo no produce ningún cambio. En cambio, el arrepentimiento sí genera los cambios necesarios, ¿sí? Muchas veces me toca pasar, le cuento un poco de intimidad, con mi esposa tenemos problemas y yo me doy cuenta que repetidas veces tenemos ese problema y es porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento y están los cambios, ¿sí? Es ahí cuando hay una relación más sana. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros realmente pasamos por un problema, ¿sí? Consecuencia de nuestro pecado, si hay un dolor simplemente por las consecuencias, ese es el dolor que lleva a la muerte, es el dolor del mundo, la tristeza del mundo. Pero cuando esa tristeza es según Dios, produce arrepentimiento, produce cambios. Si no hubiera consecuencias, no hay tristeza, y entonces cuando es tristeza por el mundo, solamente nos preocupamos por las consecuencias de nuestro pecado. Pero una vez que desaparecen las consecuencias, vuelve a empezar el ciclo, como le pasaba en esta época de los jueces. No había arrepentimiento genuino, por eso volvían nuevamente al ciclo. No les importaba que su pecado afectaba su relación horizontal. No les importaba que su pecado afectaba a Dios. Era un ataque a su santidad, era una rebeldía a su palabra. Eso no importaba, lo que importaba eran las consecuencias. Así que esta distinción hace la Biblia y tenemos que tener cuidado con eso, que es tristeza o arrepentimiento lo que sentimos cuando pecamos. El arrepentimiento verdadero nos aleja del pecado, nos ayuda a caminar en la dirección correcta, nos lleva a la salvación y nos aleja del sufrimiento y del lamento, porque el arrepentimiento también libera al creyente. El arrepentimiento genuino nos capacita para aceptar y superar lo que pasó, porque cuando nosotros somos perdonados y podemos volver a tener esa relación con Dios, ya vemos las consecuencias, pero la vemos como pequeña, porque el problema más importante está solucionado. Cuando realmente nos arrepentimos, volvemos a tener esa relación con Dios, ¿sí? Como Dios quiere, y las consecuencias también las vamos a sufrir, pero no nos van a devastar. Sabemos que merecemos mucho peor de lo que, algo peor de lo que realmente nos puede pasar, las consecuencias estoy hablando. Porque Dios nos tiene misericordia, ¿sí? Dios no nos trata realmente como deberíamos
por nuestro pecado. Sabemos que el Señor cargó en la cruz para que ese castigo no caiga sobre nosotros. El verdadero arrepentimiento produce restauración con Dios y no nos odiamos a nosotros mismos por esta vida imperfecta que tenemos. La tristeza de este mundo se trata de nosotros, cómo me han lastimado, lo que me hicieron, me abandonaron, pero el verdadero arrepentimiento es acerca de Dios, de cómo Él les fue ofendido, cómo por mi falta de agradecimiento, mi falta de recordarle, me llevó a esa situación. Así que, hermanos, ¿sentimos tristeza al pecar? ¿Esa tristeza es por las consecuencias del pecado o es por el pecado en sí mismo? Es algo para que podamos ver y recapacitar qué es lo que está pasando con nosotros. Bueno, volviendo al pueblo de Dios, ellos clamaron para que los saque de su situación y Dios les envía, como dije antes, un predicador. Ellos tenían que escuchar la palabra de Dios, así como nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esta historia de Gedeón la escuchamos muchas veces, pero es bueno volver a escucharla para que Dios nos hable. Repetidas veces necesitamos que Dios nos hable. Muchas veces cuando nos apartamos no queremos que Dios nos hable. No queremos que a esas personas que Dios manda para hablarnos las rechazamos. No queremos escuchar la voz de Dios. Pero realmente necesitamos escuchar la palabra de Dios para recapacitar por qué estamos en esa situación. Que Dios nos recuerde que Él nos sigue amando, que tiene el poder para librarnos del pecado. Y yo me acordaba del hijo pródigo. Muchas veces no queremos vernos como lo muestra este personaje de la parábola, pero el hijo pródigo volvió todo sucio al padre, y el padre, ¿qué hizo? Lo abrazó y lo besó, y la expresión es que lo besó, y yo me lo imagino a él, olor a chancho, olor a chiquero, y al Padre recibiéndolo con todo ese amor. Ese es nuestro Padre Celestial. Así que tenemos que discernir en nosotros cuando tenemos estas situaciones que pueden ocurrir. O es dolor superficial o es arrepentimiento. Lo vamos a ver en nuestra vida porque el arrepentimiento va produciendo crecimiento. Vamos llegando a la madurez, a lo que Dios quiere, ¿sí? En cambio, el dolor superficial nos va a meter en el mismo ciclo que estaba el pueblo de Israel, que volvía con lo mismo, volvía. Y pasa eso. Cuando no avanzamos, nos estancamos y estamos en ese ciclo vicioso del cual no podemos salir. En los versículos 11 al 16 tenemos la gracia antes del arrepentimiento. Porque ¿qué responde Israel ante el mensaje? ¿Hace algo? ¿Dice que hace algo? No hay muestra de que hay arrepentimiento. No quemaron sus ídolos. Siguieron como si Dios le hubiera hablado a la pared. Así que, aún así, Dios envía a su ángel a hablar con el libertador. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios se le acerca a Gedeón y lo empieza a llamar. Lo encuentra escondido en un lagar, un lugar que era para hacer vino, para pisotear el vino, y sin embargo lo podemos imaginar a él agachado, sacudiendo el trigo para separar el trigo de la paja. Esto se hacía en lugares abiertos para aprovechar la brisa, así iba separando el trigo de la paja, y sin embargo él estaba escondido, ¿sí? Y Dios lo llama.
Estos versículos nos muestran de que Dios es más justo y más misericordioso que nosotros, porque el pueblo no responde, y sin embargo Dios empieza a llamar al libertador. El pueblo, como les dije, esperaba un libertador y les envía un predicador. Pero aún así Dios actúa y llama a Gedeón. El resto del capítulo 6 encontramos, lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es Gedeón y el ángel de Jehová, ¿sí? El ángel se le aparece y podemos ver en este diálogo entre Gedeón y el ángel dos formas de ver una misma situación. Porque el ángel le dice, el Señor está contigo. Y en la respuesta de Gedeón dice, no es verdad. Si Dios estuviera con nosotros, no nos hubiera entregado en manos de los madianitas. Si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos en este problema. Sin embargo, Dios había explicado a través de su mensaje, a través del profeta, que su pecado lo había llevado a esa situación. Me pregunto si Gedeón habrá escuchado el mensaje de ese profeta. Dios le dice el ángel le dice que Dios estaba con ellos. Lo otro, como decía Osvaldo, era que Gedeón pensaba que él no era el indicado. ¿Quién era ese varón esforzado y valiente? Si me estoy escondiendo yo. Habrá pensado en otra persona. Gedeón no entendía mucho la situación, pero sabía que Dios los había entregado a los madianitas. Nosotros que leemos la historia decimos, sí, Dios los entregó, pero entendemos que fue por el pecado de ellos, por la idolatría del pueblo, que ellos terminaron en ese lugar. Ellos tenían que recordar que el único que rescata era Dios. Por eso Dios, al entregarlo a los madianitas, no es que se estaba olvidando de su pueblo, sino que estaba usando a los madianitas para que ellos volvieran al único Dios verdadero, al único Dios que existe. Sus ídolos no importaban, sus ídolos no lo iban a ayudar, solamente Dios iba a ayudarlos, y por eso los entrega a los madianitas. En respuesta al rescate, porque Gedeón sabía de las historias, porque le dice, ¿dónde están las maravillas que hacía Dios? Conocía las historias. Y él estaba diciendo, ¿por qué no envías un libertador así como liberaste el pueblo de Egipto? ¿Por qué no lo mandas ahora? Esa era cómo se cuestionaba Gedeón. Por eso era un choque de visiones. Ante un mismo problema, una es la mirada de Dios, que está obrando en su pueblo para que su pueblo vuelva, y la otra mirada es la mirada de Gedeón, que decía que Dios nos ha abandonado. Así que cometemos el mismo pecado o el mismo error que cometió Gedeón. Pensar que nuestros problemas son una evidencia de que Dios nos abandonó. ¿No nos pasa? Cuando nos pasa algo malo decimos, ay, ¿por qué, Señor? En vez de ver que ese problema, quizás Dios quiere utilizarlo para llevarme a un lugar donde yo no quería ir. Quizás ese problema me lleva a predicarle a alguien que no conoce del Evangelio, como le pasó a Pablo en las prisiones, que dice que gracias a sus prisiones llegó el Evangelio ¿a quién? A todo el pretorio, a la casa de César, por todos lados. Romanos 8:28 que mencionaba Osvaldo también en la apertura, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las difíciles, incluso las que no entendemos y donde pensamos que Dios nos abandonó. No, Dios está obrando. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Cuando el ángel le dijo, varón esforzado y valiente, no se estaba burlando de él.
sino que veía las capacidades que tenía Gedeón acompañado por el obrar de Dios. Él no se veía capaz de poder hacer esta tarea. Podríamos preguntar, ¿por qué Gedeón si se está escondiendo? Sin embargo, Dios toma a gente débil como nosotros para hacer su obra. Él dice que se mira a sí mismo y dice que soy de la tribu más pequeña, una tribu insignificante, no salió nada bueno de Manasés, es económicamente débil, socialmente débil, y yo soy el más pequeño de esa tribu. ¿Puede Dios salvar a través de mí? Y muchas veces también cometemos ese error, pensar que Dios nos pide algo y que no nos va a dar lo necesario para hacer esa tarea. Pensamos que Dios nos dice que hagamos el servicio y que nosotros nos tenemos que ocupar de las cosas que vamos a necesitar, que nos dé el tiempo, de que nos den las fuerzas, y no se trata de eso. El servicio se trata de una tarea tomada de la mano de Dios, de un caminar con Dios, y entonces sí, ahí tiene verdaderamente es efectivo el servicio. No es que Dios nos manda una tarea y nos abandona. No, es hacer una tarea, pero bajo la dirección de Dios, bajo los recursos de Dios, bajo la sabiduría de Dios. ¿Cuántas cosas nos perdemos al no hacer tareas que Dios nos pide porque miramos lo que tenemos? Vemos nuestra incapacidad, vemos lo que nos falta y no obedecemos al Señor. Gedeón estaba en lo cierto, no podía liberar al pueblo de Israel él. No tenía fuerza, no tenía ejército, no tenía nada. Pero esa promesa de Dios le hacía tener todo. Yo voy a estar contigo, le dijo, y los vas a destruir como a un solo hombre. Así que solamente Gedeón tenía que confiar y obedecer a Dios. Como les dije, algo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, me avisa si me paso mucho, ¿sí? El ángel de Jehová, creemos que es una teofanía, una aparición del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, en forma humana, corporal, antes de su encarnación en Belén, ¿sí? En este pasaje nos da detalles para diferenciar al ángel de Jehová de un simple ángel. Dice en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo. El versículo 16 dice, Jehová le dijo. Entonces, cuando habla de este ángel, está hablando de Dios mismo, de eso se trata. Así que en Juan 1:18 dice que a Dios el Padre nadie lo vio jamás, el Espíritu Santo es Espíritu, y la única revelación de Dios en forma humana es el Señor Jesús, por eso decimos que es una teofanía. Es diferente a la encarnación en Belén. El Señor simplemente toma forma humana y aparece en el Antiguo Testamento. Esta figura del ángel de Jehová aparece en Génesis, aparece en Éxodo, en Josué y en este libro de Jueces varias veces. En los versículos 17 al 35 encontramos dos altares. Cuando Gedeón, después en esta charla con el ángel de Jehová, se da cuenta que puede ser Dios el que está hablando, le dice, espérame y traigo una ofrenda. Así que el ángel lo espera, Gedeón prepara la ofrenda, se la trae, y el ángel le toca con su báculo, toca el altar, los panes sin levadura y la carne, y el caldo se consume con fuego que aparece en ese altar. Entonces Gedeón se da cuenta de que estaba frente a Dios, ¿sí? Y eso lo hace consciente de su idolatría. Primero le da miedo y Dios lo tiene que tranquilizar, porque él dijo, voy a morir porque vi cara a cara a Dios. Entonces Dios lo tiene que tranquilizar. Pero seguidamente lo que hace Gedeón es levantarle un altar a Jehová, Jehová Shalom. Yo debía haber muerto por haber estado en la presencia del Señor, pero Dios tuvo gracia conmigo. Dios hizo que pueda estar en paz con Él
y no me mató. Por eso llama a ese lugar Jehová Shalom, el Señor es la paz. Ahora Gedeón ya no cree que Dios abandonó a su pueblo, ¿sí? Porque Dios estaba hablando con él. Él sabe que Dios estaba ahí y que iba a liberar a su pueblo. Después de esto, Gedeón toma el altar que estaba en la casa de su padre, el altar no a Jehová, sino un altar a los dioses, a Baal y a Acera, y lo derriba. Y edifica otro a Jehová, ¿sí? Y es lo que nos pasa cuando realmente encontramos por qué estamos en la situación que estamos, ¿sí? Cuando un pecado nos lleva a estar mal, cuando empiezan las dificultades y reconocemos nuestro pecado y nos apartamos, empezamos a tener la verdadera adoración, solamente a Dios nuestra confianza. Como les dije antes, esta idolatría que el pueblo de Israel tenía no era que se olvidaban de Dios, porque Gedeón conocía la historia, conocía cómo Dios lo había liberado de Egipto. Entonces, lo que hacía el pueblo era mezclar esa adoración a Dios con adoración a dioses falsos. Y esto es algo delicado que tenemos que inspeccionar bien en nuestra vida. Porque muchas veces en vez de confiar solamente en Dios, empezamos a confiar en nuestra economía, en nuestra capacidad, en cómo somos buenos resolviendo problemas, cuando realmente tenemos que simplemente confiar en Dios. ¿Sí? Hay una historia al finalizar este capítulo que es Gedeón pidiendo señales a Dios. Así que muchos piensan que está inseguro y pide una señal. Otros piensan que es simplemente Gedeón quería conocer mejor a Jehová, a ese Dios que se le presentó. Porque como les dije, tenían una mezcla de conocimientos sobre Dios, sobre los dioses. Así que me imagino que la mente de Gedeón estaba también turbada con todo ese conocimiento de los dioses. Así que cuando él le pide una señal, lo que quería era también conocer a Dios en lo que para él era una debilidad en su fe. ¿Era Dios como Baal? ¿Era Jehová como Acera? Entonces en esta prueba que él le pide es para que realmente él tenga mejor conocimiento de Dios. Ahora bien, muchos lo critican a Gedeón por pedir estas señales. Dicen, ¿cómo va a pedir señales a Dios? Y otros se van al otro extremo, le dicen, bueno, hagamos como Gedeón, pedamos señales. Y algo que tenemos que tener cuidado, cuando Satanás le pide al Señor que pruebe a Dios, ¿se acuerdan? En la tentación le dice, échate abajo, Dios te va a sostener porque Dios lo prometió. Y el Señor lo reprende y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no se trata de pedir señales, sino de confiar en el Señor, de conocer al Señor cómo actúa con sus principios, y entonces se trata de confiar. Muchas veces queremos señales para no equivocarnos, está bien, es algo bueno, pero no dependamos de las señales, sino de ese temor de obedecerlo, de obedecerle a Él. Que podamos pedir, como dice Mateo 9:24, Señor, creo, ayúdame incredulidad. ¿Sí? Así que en cada decisión que podamos tener esa confianza de que el Señor nos va a guiar a tomar una decisión, nos da seguridad, nos da tranquilidad cuando tomamos una decisión y la hacemos en la guía del Señor. Y sabemos que cuando tenemos dudas es mejor no tomar decisiones. Acá finaliza el primer capítulo de Gedeón, así que ahora dejo lugar para que pregunten o hagan comentarios acerca de esta hermosa historia.